Bueno, yo quería agradecerle a Iria que haya venido aquí a la Cinemateca. Yo, desde que vi esta película hace algunos años, y todos mis amigos que de pronto fue premiada en el Festival de Cartagena, la vieron allá, todo el mundo pues se vuelve fan de esta película y su recuerdo y su sugerencia a todo el mundo, su consejo para que la vean. Y se llegó el momento también de mostrarla aquí en Medellín en la Cinemateca. Te agradezco mucho que hayas venido. Vi su segunda película, Antes del Olvido, en diciembre. Me la mostró personalmente allá en su escuela de cine, donde ella es directora académica, y quedé convencido que el trabajo de Iria es inspirado, talentoso, elaborado, sutil, difícil y muy cerca de la realidad, y muy cerca también, digámoslo, al cine que algunos hemos hecho aquí en Medellín. Y yo también quería como que vinieras un poco a hablarnos de ese cine de realidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo esa mezcla entre actores profesionales, naturales, ese trabajo del guión tan riguroso, ese trabajo de la dirección, de los actores, y al mismo tiempo también darme cuenta que me cuenta Iria que detrás de esas películas también se ha elaborado otras formas de producción, muchísimo más baratas, ¿cierto? Más posibles. Y entonces esa combinación entre ese rigor, esa elaboración sutil de todo su trabajo, esa belleza de trabajo de guión que tenemos aquí a Juan Pablo Gómez, su co-guionista. Entonces yo le pedí que viniera y ella aceptó estar aquí en la cátedra inaugural del segundo semestre de la Escuela de Cine del ITM, segundo semestre del 2019, cátedra para ustedes, muchachos, que empiezan, digamos, esta aventura de la Escuela de Cine en este semestre. Iria además estuvo en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, o la escuela más importante de México y una de las más importantes de Latinoamérica. Fue estudiante ahí, o sea que ellas entienden muy bien ustedes en qué están, en qué proceso están, y es muy interesante. Y además, fuera de su trabajo como cineasta, es la directora de la Escuela Superior de Cine, una escuela privada que fue fundada hace 3, 4 años, ¿cierto?, por Carlos Reigada y por Amán Escalante, dos cineastas muy destacados. O sea que ella hace parte de un proyecto muy, muy interesante, y ha sido la directora académica y sabe muchísimo, digámoslo, de todas las posibilidades y todas las aventuras que tiene una escuela. O sea que por muchísimos motivos está Iria acá, por su trabajo como cineasta, por su trabajo como productora y su trabajo también docente tan importante. Y estamos aquí también con Juan Pablo. Juan Pablo, gracias por venir acá. El trabajo de guión lo han hecho ellos en esta película, en Antes del Olvido. O sea que vamos a hablar de todo eso, y háganlo con tranquilidad, con libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Bienvenidos a la Escuela de Cine. Muchas gracias. Gracias, Víctor. La verdad es un honor estar hoy en Medellín. Fue como una especie de sueño que se fue anidando durante muchos años. Cuando yo entré a estudiar en la escuela de cine, tenía 17 años, cumplía 18. Una de las primeras películas que vi estando en la escuela de cine, cuando estábamos en las clases de historia del cine, fue Rodrigo Deno Futuro. Y recuerdo que ese día, saliendo del cine, varios de mis compañeros y yo nos miramos y sentimos que algo había cambiado, que habíamos visto una obra maestra que realmente nos estaba hablando de que otro cine en América Latina era posible. Y a partir de ahí como que se fue anidando la necesidad de seguir viendo el cine de Víctor Gaviria, pero también de estar cerca de él. Y bueno, la vida nos puso en el camino al final, porque claramente mi cine y su cine son cines que dialogan, necesariamente dialogan, no solamente por los procesos de investigación tan profundos, y que ambos cines agarran de la realidad mucho para contarse, sino también pues, un espíritu de un interés de darle voz a los que no tienen voz, a lo que yo le llamo las pequeñas batallas.
Y hoy en día varios cineastas estamos llamando a nuestro cine el cine de la resistencia. Y esto es interesante porque ya no le llamamos más cine independiente o cine de autor, porque realmente no queremos ser independientes de nada. Nosotros realmente queremos que nuestro cine sea financiado por el Estado. No queremos ser independientes de nada, no tenemos esa necesidad. Entonces lo que está sucediendo es que más bien somos el cine de la resistencia, porque estamos haciendo finalmente cine en contra de todos los pronósticos, en países donde se le fomenta mucho más al cine comercial o a un cierto tipo de cine, y que además se le da espacio en los monopolios de exhibición solamente a un cine comercial que aspira a no ser una obra que conecte con el espectador, sino que aspira a ser un bien comercial que genere riqueza a unos pocos o a aquellos que producen este tipo de cine. Entonces, frente a esta situación, en realidad nosotros vivimos en la resistencia tal cual, haciendo películas con lo que podemos, pero llenas de fondo y que absorbemos, digamos, aquello que está pasando en nuestros países y mostramos esas historias y esos rostros. Que siempre me hacía esa pregunta, ¿qué rostros está mostrando el cine latinoamericano? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos contamos a nosotros mismos? ¿Cómo contamos nuestras historias? En fin. Entonces, un poco esta plática, antes de abrir el micrófono a todos ustedes, bueno, primero agradecerles que se queden con este calorón. Aguantaron la película de 2 horas con este calorón, son un gran público. Muchas gracias. Entonces, antes de abrir el micrófono a sus dudas, a sus comentarios, me gustaría abrir una conversación que últimamente he querido abrirla en muchos espacios donde me han invitado a dar charlas. Llevo muchos años dando clases y ahora de pronto me empecé a cuestionar otras maneras de producir. Y no me las cuestioné gratuitamente, sino que realmente las maneras que hemos encontrado con mis películas de filmar realmente han encontrado otra manera de producir. Entonces me quedó claro que hay otras maneras de producir posibles que vayan mucho más allá de las ideas establecidas de un cine que no nos pertenece, una tradición de hacer cine que viene en realidad de Estados Unidos, una forma que viene desde ahí, donde en lugar de ser un universo, la producción de una película, un universo horizontal, se vuelve un universo absolutamente vertical, donde hay una cabeza que le ordena a todos los demás componentes de un equipo, y nosotros entendimos que en realidad lo que teníamos que hacer era una manera de producir absolutamente horizontal, donde el director es la cabeza de una flecha y el resto del equipo del trabajo son aquellos que empujan para que la flecha pueda llegar a donde tiene que llegar y se haga la película que queremos hacer. Esta idea parece sencilla, pero no lo es. Llevarlo a cabo conlleva sobre todo mucha creatividad. Entonces, antes de hablar de mi trabajo, quisiera tocar nada más rápidamente 3 ejemplos que me parecieron muy interesantes de formas distintas de producción. Una de ellas fue una película que se llama El Cosmonauta, una película española que unos jóvenes de 22, 23, 24 años hicieron, como tenían realmente una familiaridad muy profunda con las tecnologías, las redes, etcétera, hicieron una plataforma donde mientras estaban escribiendo el guión, iban de alguna manera dándole difusión a la película, y iban dando como avances del casting, de las locaciones, y hicieron como una especie de fondeadora, o sea, un crowdfunding donde se pedía dinero para que esta película fuera posible. Entonces fue muy interesante porque pensamos, una película de ciencia ficción pues necesita un chingo de dinero, ¿no? Necesita mucho dinero, ¿cierto? Y de pronto estos chavos dijeron, pero esa es la película que queremos hacer. ¿Por qué vamos a hacer una película distinta? En efecto, no tenemos dinero, entonces ¿qué hay que hacer? Inventarnos una manera de conseguir el dinero para hacer la película. Entonces, fue una campaña realmente larga, es un fenómeno que no sabemos, lo he platicado con varios de mis colegas, no sabemos si realmente se pueda repetir un fenómeno de esta naturaleza.
La película logró conseguir en 3 meses 1 millón de euros para hacerse, muchísimo dinero. Se hizo la película y fue muy interesante porque durante todo el tiempo que se estuvo consiguiendo el dinero para filmarla, en realidad lo que estaba sucediendo vía el boca a boca y las redes sociales, etcétera, era que la gente empezó a generar muchísima expectativa sobre la película. O sea, antes de filmarse ya se le estaba dando una cantidad de difusión a la película que después vino a beneficiarla evidentemente a la hora de distribuirla. La película se filma y la película la estrenan en un streaming gratuito porque de alguna manera esa era la promesa, es decir, vamos a hacer una película que les pertenece a todos los españoles y gente del mundo que depositó dinero para que nosotros pudiéramos hacerla. Interesante fenómeno. Cuando la película sale, evidentemente tuvo más espectadores que muchas de las películas gringas más comerciales y por supuesto que las españolas. Fue un fenómeno. Por tanto, los theatrical, las empresas de salas de exhibición, Cinépolis, etcétera, no sé qué salas hay aquí, pero creo que Cinépolis ya llegó, ¿no? O Cinemex, sí, Cinépolis, ¿no? Bueno, en fin, las salas, los monopolios de salas en España, dado el éxito que tuvo en este streaming gratuito, deciden meter las salas, lo cual también fue una cosa rarísima. Después de un estreno, de pronto las salas se arriesgan y resulta que se lanzan todos los españoles a verla, de nuevo algunos y otros para vivir la experiencia de verla en una pantalla grande. Fue muy interesante como fenómeno. La película hizo mucho dinero también de recuperación en el theatrical, aún siendo que ya se había estrenado en streaming gratuito. En fin, esta es una película que recomiendo verla, aunque creo que el fenómeno de la película es mucho más interesante y todo lo que se generó alrededor y la manera de producirse que la película en sí misma. Para muchos que estuvimos siguiendo el proceso durante todo ese tiempo que estos muchachos estuvieron buscando dinero para hacerla, al final hubo una cierta sensación de decepción frente al producto final. Pero más allá de eso, en realidad lo que importa es que nos estaba hablando de que hay otros caminos de hacer. Después hay otra película que es un caso también bastante particular, que ahora para no darles datos que son equivocados, esperen un momento. Es una película que se llama Iraq for Sale, que en 10 días es una película gringa, documental, que en 10 días también en un boca a boca logra recolectar los recursos para filmarse. Esto en Estados Unidos tampoco había sucedido antes. El tema que trata la película, bueno, el título creo que dice mucho, era un tema que estaba en la boca de todos. Entonces los directores y los productores de esta película aprovecharon, estaba la guerra de Irak a todo lo que daba, aprovecharon esta coyuntura para empezar a hablar del tema. Evidentemente era una película en contra de la guerra y logran recolectar nuevamente todo el dinero que se necesitaba para producirla y a la hora de hacer esta campaña para recolectar el dinero, nuevamente vuelve a suceder lo mismo que El Cosmonauta, logran hacerle una difusión tremenda, por tanto la película fue muy vista. Después hay otro caso en Inglaterra que es bastante curioso, se llama The Age of Stupid, que al contrario del Cosmonauta y de Iraq for Sale, esta película en realidad no podían decir de qué trataba, porque era una película que había investigado a las corporaciones en Inglaterra y era una película que metía un poco en problemas a los directores. De hecho, después estuvieron demandados por varias de las corporaciones a las cuales denunciaba la película. Entonces lo que empezó a suceder es que decían, se va a hacer una película, se va a descubrir una tranza importantísima, vamos a develar que hay políticos involucrados en una serie de corrupciones, pero no se decía de qué iba la película. Tampoco estuvo en las redes sociales, tampoco estuvo en un fondeadora, ni mucho menos, sino fue de boca en boca, la gente iba y depositaba en una cuenta de banco. Digamos, es un nuevo modelo, algo que tampoco se había visto antes. Después seguí investigando en esta misma idea de encontrar maneras distintas de
de producir nuestras películas, de financiar nuestras películas. Encontré casos en Perú, en Costa Rica, en Brasil, por supuesto, y en Argentina. Lo cual quiere decir que claramente los cineastas tenemos una gran necesidad de hacer películas y que no nos podemos quedar esperando a que lleguen los recursos del FDC, o no nos podemos quedar esperando a que lleguen los recursos de IMCINE, en el caso de México, o los recursos de fondos europeos que han beneficiado durante muchos años al cine latinoamericano. En realidad podríamos hablar largamente sobre los fondos y cómo adquirir esos recursos, etcétera, porque claramente también es un camino. Pero creo que eso no es tema de esta conferencia. Como ustedes vieron en Asalto al Cine, es una película que fue hecha realmente con muy poco dinero. Era una película complicada porque es una película coral. Era una película complicada porque tiene muchísimas locaciones por toda la Ciudad de México, en barrios muy calientes, en barrios complicados, donde no entra la policía, porque casi todos los actores de la película son actores naturales, y principalmente porque yo era muy joven y realmente no tenía mucha experiencia. Entonces, cuando empezamos a buscar los recursos para esta película, en realidad, y después Juan Pablo les platicará un poco sobre eso porque es muy interesante, hablar de que cuando uno se propone hacer una historia, no estás pensando en las limitantes de la producción, porque entonces eso te limita la creatividad de la escritura. Sin embargo, en la escuela, yo creo que sí nos enseñaron a limitarnos, y creo que eso estuvo bien, porque después limitarnos no era un problema. Más bien entendimos que teníamos que ser muy creativos para resolver. Entonces decir, ok, no me quiero limitar, voy a tener una película complicada con muchísimos valores de producción, pero entonces tengo que ser muy creativa. Pero no solamente creativa, sino tengo que tener tiempo. A diferencia de cómo se podría entender tal vez, o como muchos directores lo piensan, o productores, que es, tienes poco dinero, entonces filma poco tiempo. Esto desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Entendimos muy pronto cuando estábamos produciendo Asalto al Cine con tan poco dinero que lo que necesitábamos era tiempo. Tiempo para crear, pero también tiempo para resolver lo que no se podía resolver con dinero. Entonces tuvimos una preproducción muy larga, una búsqueda de actores casi de año y medio. También entendimos que no podíamos tener un crew grande, aunque la película parece grande, teníamos que tener un equipo de producción muy pequeñito, porque como nos íbamos a estar cambiando de locaciones todo el tiempo, entonces si éramos muchos se vuelve complicadísimo moverse y pierdes mucho tiempo y no podíamos perder tiempo, ¿sí? Entonces logramos un crew muy pequeño, éramos 22 personas, más los actores obviamente. Entonces bueno, viajábamos todo el día por la ciudad, por todos lados, filmando esta película, tratando de alterar lo menos posible los espacios para que la ficción pudiera inserirse en esta realidad, afectándola lo menos posible. Y eso también nos daba muchos valores de producción. O sea, si yo me voy al tianguis, ¿saben qué es un tianguis? Un mercado en la calle, donde venden fruta, verdura, ropa. ¿Cómo? Una plaza de mercado, pero móvil, sí. O sea, es en la calle y se ponen en un lado y luego en otro, ¿sí? Bueno, se llama tianguis. Si vas al tianguis o el mercado de pulgas, digamos, también podría ser, ¿no? Y cierras el tianguis, o tú quisieras poner todos esos puestos, o contratar a todos esos extras para hacer esa secuencia, pues claramente con el dinero que teníamos no era posible. Aparte de que el tipo de cine que yo hago no me interesa, a mí lo que me interesa es que realmente el espacio viva y se meta la presencia de estos espacios y de la gente que habita esos espacios, la presencia absoluta en la película.
Entonces, no solamente era un problema de que no teníamos dinero, sino también era un problema de preguntarse qué tipo de película quiero hacer. Y cuando te contestas eso, también te vas a contestar muchas cosas en relación a cómo voy a producir mi película. Dependiendo de qué película tienes en las manos, entonces tomas esas decisiones. Entonces, pues nos metimos en el tianguis, en uno de los tianguis más grandes del mundo. Tiene 15 kilómetros, una cosa absurda, de puestos y puestos y puestos de ropa y comida y cuánta cosa. 15 kilómetros, imagínense eso. En una de las zonas más pobladas de la Ciudad de México, donde habitan 8 millones de habitantes, es solamente el oriente de la ciudad. Nosotros vivimos en una ciudad con 22 millones de habitantes. Esto tenía una complicación muy grande. Pasé como por 15 productores antes de llegar al productor que produjo la película y todo el mundo me decía que estaba absolutamente loca, que esta película no se iba a lograr y que si se lograba nos iban a robar el equipo a la mitad de la producción y que aparte ese dinero que teníamos no alcanzaba para hacer tremenda película con tantas locaciones, con un asalto, teniendo que ocupar un cine de verdad, que es uno de los cines más importantes de la Ciudad de México, que es el Cine Diana, que está sobre Reforma, y es espectacular, digamos, la calle y zona de ricos, etcétera. Lo bueno es que no me creí ninguna, digamos, de estos comentarios que me hicieron todos estos productores, porque si les hubiera creído esta película no existiría hoy, sería triste. Y yo tal vez no me hubiera vuelto directora, o no sé qué estaría haciendo, no sé qué estaríamos haciendo, no sé, chef o algo así. Pero entonces de pronto llegó un productor que me dijo, yo conseguí el dinero y me dijo que la hacemos y tomo el riesgo y realmente hoy la vi después de muchos años de no haberla visto, muchos años, y realmente vuelvo a ver lo complicado que fue filmarla, la cantidad de secuencias que tiene, la cantidad de locaciones, de personajes, de momentos, y quedó fuera de la película 1 hora de material. De hecho, en Sundance la presentamos con un corte de 2 horas y media, que es mi director cut, es mi corte favorito. La película que vieron hoy tiene 2 horas, le quitamos media hora para poderla distribuir. Y creo que podía haber durado 4, teníamos material suficiente para eso. Muy de ópera prima, pues en realidad estuvimos tantos años escribiendo la película que le seguíamos metiendo y metiendo y metiendo cosas, porque aparte nosotros estábamos viviendo con estos jóvenes al día a día, nos metimos a estos barrios a trabajar con ellos durante mucho tiempo y realmente el asalto existió. Es una historia verídica de unos amigos que un día llegaron y me dijeron, vamos a asaltar el Cine Diana, préstame tu coche. Y yo les dije, no les voy a prestar mi coche, están absolutamente locos. Pero sí voy a hacer una película. Ahí supimos, Juan Pablo y yo, que queríamos hablar sobre la falta de espacios para los jóvenes en una ciudad como la nuestra. Falta de espacios laborales, falta de espacios educativos, falta de espacios de reunión, falta de espacio, de pertenecer a algo, de pertenecer a una ciudad, de pertenecer a una comunidad, a una familia. Estos jóvenes no pertenecen ni siquiera a su núcleo familiar, no tienen nada. Así están los jóvenes en la Ciudad de México. Y lo veíamos porque nosotros trabajábamos en un centro cultural que se llama Faro de Oriente, que era como una especie de oasis en el desierto, como esta escuela, donde los jóvenes en realidad podían dejar afuera su vida, esa vida tan complicada, tan llena de carencias y tan violenta, podían dejarla allá afuera y en este espacio solamente dar lo mejor de ellos. Y esa experiencia nos había marcado mucho, o sea, la idea de pensar que un espacio como este puede realmente transformar el tejido social, puede transformar la vida de alguien. Y justamente la ausencia de esos espacios es la que tiene a la juventud con esta gran desesperanza. No es la juventud en sí misma el problema, al contrario, son el presente y son el futuro de un país. Y
sino son la falta de espacios, los gobiernos que les dan la espalda a los jóvenes. Y empezamos a pensar, Juan Pablo y yo, que una juventud que piensa que sus sueños no pueden ser realizados, es una juventud perdida, pero no solo, es un país perdido. Entonces, traíamos esto en la mente durante años y lo reflexionábamos y lo hablábamos porque realmente nosotros habíamos sido muy privilegiados, habíamos tenido la posibilidad de estudiar y de tener una familia amorosa que nos había contenido, pero ellos no. Entonces creyeron que asaltar un cine era la solución y claro que no lo es. Y claro, cuando nos encontramos a estos jóvenes que habían asaltado el cine, que eran unos amigos con los que yo iba a bailar cumbia chilanga, se baila distinto que acá, más parecida al rock and roll, brincadita. Cuando conocimos a estos amigos, encontramos el dispositivo de la película. Dijimos, este es el pretexto para hablar de la falta de espacios para los jóvenes en la Ciudad de México. Podría haber sido un asalto a un Oxxo, o podría ser, qué sé yo, pero era tan bonito la idea de que nosotros estábamos asaltando el cine porque estábamos logrando hacer una película con 0 pesos y al mismo tiempo que estos chavos asaltaran el cine para cambiar su realidad. Cosa que no pasa. En cambio el cine sí te transforma, hacer una película sí te transforma. Asaltar el cine no. Entonces, bueno, les cuento un poco esto para que entiendan un poquito cuál es el proceso creativo. Al final de cuentas, Juan Pablo y yo estuvimos escribiendo 7 años, muchísimo tiempo, demasiado, innecesario tal vez, pero no podíamos dejar de escribir porque lo que pasaba es que no conseguíamos el dinero para hacerla. Y pues seguíamos escribiendo y seguíamos desarrollándola y nosotros cambiábamos y mutábamos y madurábamos o no, o íbamos para atrás, y entonces necesitábamos seguir escribiendo, ¿no? Para sentir que tenía sentido todo, que habíamos estudiado para algo, que podíamos hacerlo, y de pronto un día conseguimos el dinero y la filmamos con un equipo de producción que vuelvo un poco al tema, después de haberles contado un poquito cómo es que surge esta película, con un equipo de producción chiquito, pero de gente realmente profesional. Cuando tú estás haciendo tu primera, segunda, tercera o cuarta película, los directores trabajamos menos que el resto de los oficios en el cine, que el fotógrafo, que el editor, que el guionista. Un fotógrafo puede fotografiar 4 o 5 películas en un año. Los directores filmamos, si bien nos va, cada 3, 4, 5, 6, 7, 10 años. Y sobre todo en América Latina. Entonces, realmente lo que teníamos que hacer era rodearnos de gente que llevara muchas películas atrás, que tuviera mucha experiencia, para aprender de esa experiencia y que la película realmente, y yo como directora, me rodeara de esa seguridad, de voltear, mirar a mis colegas y saber que estaban dando lo mejor de sí y que todos estábamos ahí para hacer esta película que durante tantos años, con tanto cariño, habíamos gestado. Y así fue, me rodeé de un fotógrafo realmente con mucha experiencia. El video todavía no era el video de hoy, la filmamos en Super 16 milímetros. Yo operé la cámara de la película, yo fui operadora porque yo primero me desarrollé como cinefotógrafa. Entonces, había una cosa que todo en la producción estaba supeditado a una manera que yo había pensado de alterar lo menos posible esa realidad. Entonces había trabajado durante 6 meses en un taller de 8 horas diarias con mis actores, procesos larguísimos. Ahora tal vez ya tengo rutas más rápidas, pero creo que también me gustan los procesos largos porque me permite tocar humanidades, tocar las cicatrices originarias de aquellas personas que se abren y me dan la posibilidad y la gran oportunidad de trabajar con ellas. Me refiero a los actores naturales. Entonces ellos estaban acostumbrados a que trabajábamos todos estos 6 meses conmigo operando cámara, aparte de que era una de mis grandes pasiones. Soltar la fotografía me costó mucho trabajo. Mi última película casi lo logro, pero no lo logré del todo. Soltar la foto, pobres de mis fotógrafos, sufren, celan la cámara y ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces operé la cámara por eso también, porque estos chavos estaban acostumbrados, los actores, a que yo estuviera con la cámara todo el tiempo, para generar esa intimidad. Y era una cámara que pesaba 28 kilos
y que realmente hoy pienso y digo, qué suertudos somos, ahora podemos hacer una película con un celular. Y entonces volvemos a otras maneras de producir, son posibles. En el Festival de Morelia del 2017 ganó una película que se llama Oso Polar, que en este caso sí voy a hablar de que fue hecha con un celular, pero no porque me importe el formato en el que esté hecha una película, porque en realidad eso es lo de menos, sino qué cuenta la película, qué historia cuenta la película, qué mirada del director aporta, etcétera, el lenguaje, cómo lo utiliza. Podríamos reflexionar mucho al respecto. De Marcelo Tovar se llama el director. Pero me interesa hoy tocar el tema de que fue hecha con un celular, porque realmente creo que si hoy tenemos una historia que realmente queremos contar, podemos hacerla. Hay que encontrar la forma de hacerla y no quedarnos sentados esperando a que un día, tal vez un día, nos ganemos el boletito de la lotería y nos den el fondo del FDC. Porque tal vez no llegue nunca ese día. Tal vez sí, seas de esos suertudos que les llega pronto y les vuelve a llegar después y tal vez después también. Pero puede ser que no, y que tu cine no le interese nada a los jurados del FDC. ¿Y eso importa? ¿Por eso vamos a dejar de hacer películas? No, al contrario, tal vez vamos a insistir más en hacer películas. Tendríamos que insistir más cuando nos dicen que no. Un amigo un día me dijo, si nuestras películas algún día las aceptan en Cannes, tal vez es que estamos haciendo algo mal, ¿no? Yo recuerdo ese comentario es irónico, pues, pero en realidad tiene que ver con que nada ni nadie tiene por qué decidir si tú eres bueno o malo en lo que haces. Creo que las películas, cuando uno tiene la necesidad de hacerlas, hay que hacerlas, porque nace de una necesidad humana, que es expresarnos, es comunicarnos con el otro. Eso es principalmente el cine. Entonces hay que hacerlas, seguir nuestras intuiciones y luchar por ellas, así sean años, pero creo que ahora podemos tardarnos menos. Las tecnologías nos permiten tardarnos menos. Y la escuela en ese sentido es maravillosa, porque ¿qué nos da la escuela en realidad? La escuela nos da un espacio para discutir sobre cine, nos da el espacio para conocer a otros que les interesa el cine, nos dan nuestros colegas con los que vamos a trabajar toda la vida, y nos da un crew al cual podemos no pagarle y va a ir a nuestro rodaje a filmar nuestra película. Es fantástico. Y también la escuela nos da la posibilidad de equivocarnos y hacer una mierda de película, y que no importe, y que de eso aprendamos más que si hubiéramos hecho una buena película. Que nos equivoquemos, que hagamos un corto malo donde nada funcione, donde creímos apostarle una cantidad de cosas a hipótesis, porque en realidad lo que generamos los cineastas antes de filmar una película es una cantidad de hipótesis, una hipótesis tras otra, que después conceptualizamos, y al conceptualizarla, bueno, ahí está el sueño, y mientras más nos acerquemos a ese sueño, pues más realizado te vas a sentir cuando termines la película, más allá de lo que opine quien opine. Entonces la escuela es ese espacio donde yo también pude explorar muchísimo y donde encontré a mis colegas con los que ahora trabajo y donde encontré a Juan Pablo, que es el guionista con el que ya no sé cómo se escribe, si no es a su lado, y es colombiano y ahora ya se vino otra vez a Colombia y es un problema, pero cómo no volver a Colombia, ¿no? Después de 16 años te aventaste en México, ¿cierto? Bueno, entonces creo que hay muchos caminos para producir. Ahora voy a hablar de mi segunda película. Antes, o sea, evidentemente vamos a ir yendo y volviendo y al final todos ustedes pueden volver a hacer preguntas sobre Asalto al Cine. Pero quisiera hablar sobre mi segunda película, Antes del Olvido, que también es guión de Juan Pablo. Es una película que con Asalto al Cine creíamos que teníamos poco dinero. Y resulta que con esta tuvimos la mitad del dinero que tuvimos con Asalto al Cine. Es absurdo, ¿no? O sea, sí, o sea, es la segunda película de ficción, tengo documentales y cortos, la segunda película de ficción y de pronto fui mamá de 2 hijos y quiero volver a las andadas, nos ponemos a escribir un guión mientras mis embarazos, mi crianza, etcétera.
Y a los 8 meses de mi bebé de pronto digo, listo, vamos a hacer una película, pero resulta que tenemos la mitad de los recursos que tenía yo cuando hice Asalto al Cine hace 7 años, mierda. ¿Perdón? 3 millones de pesos. Divídelo entre... Ajá. Ahora les doy el dato en dólares, porque si se los doy en pesos no les va a significar nada. Entonces, $150,000. Hago la segunda película. No hay película en México que se haga con menos de, no sé, $50,000, $100,000, ¿sí? $150,000, los productores se ríen. O sea, podrían no reírse si yo hiciera una película de 2 personajes que caminan y caminan hasta el horizonte y después de 15 minutos se prenden un cigarro y no supimos qué pasó y luego hay otro personaje que está en su casa. Es decir, un tipo de cine que te permite tener 2 locaciones, 2 personajes, es súper íntimo y, ¿no? Todo el mundo piensa que ese es el cine que hay que hacer cuando uno tiene poco dinero, pero ese es el cine que yo no hago, no porque esté mal ese cine, puede ser muy interesante, hay muchos ejemplos. Pero yo hago otro tipo de cine, con muchos valores de producción muy complicados. Entonces, de pronto teníamos $150,000 y dijimos, ok, ¿qué hacemos? Tengo 53 actores, 3 semanas con más de 200 extras y beats, un crew de 45 personas. Lo vamos a filmar en Tepito, que es una de las zonas más calientes de la Ciudad de México, donde está uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos del país. Y a eso se le sumaba la complicación de que todos ya nos habíamos hecho grandes y aparte éramos papás, de niños chiquitos. Porque claro que el cine también lo atraviesa la vida personal. Es imposible que no lo atraviese la vida personal. ¿Quién eres? ¿Qué te está pasando en ese momento? Yo entre toma y toma me salía a sacarme leche para poderle dejar leche a mi bebé, es decir, era otra de las complicaciones. El productor también, la directora de arte que es Diana Sade, que también es colombiana, de Barranquilla, también tenía niños chiquitos, en fin, tenemos muchas complicaciones, tenemos que alimentar a muchísima gente. Y aparte, yo estoy convencida de que cuando hay poco dinero hay que filmar mucho tiempo, entonces filmamos 8 semanas y media y tuvimos una preproducción de 3 meses. Y tuve un casting de la mano de Bernardo Velasco, que es también el director de casting de Alonso Ruiz Palacios, de Mate Escalante, de Reigadas, de muchos cineastas, de Julio Hernández, de mi generación, que realmente es un tipo que me acompañó realmente a meterme a los barrios durante casi 2 años. Hablar con la gente y encontrar a estos 53 personajes, teníamos una dificultad, son un chingo, son muchos. Entonces, tomamos varias decisiones. La primera decisión que tomamos fue que teníamos que hacer una especie de cooperativa, donde todas las cabezas de departamento, que por lo demás eran personas que llevaban entre 20, 25, 30 películas en su haber, realmente gente con muchísima experiencia en el medio, cobraran todos el mismo sueldo, y que fuera un sueldo que les permitiera pagar la renta y estar tranquilos con los servicios básicos cubiertos. Nos reunimos todos y llegamos a un acuerdo de cuánto era ese dinero que teníamos que recibir para estar tranquilos, sin la sensación de que nos ahogábamos, porque teníamos una familia que mantener y una casa que mantener, etc. Cuando eso decidimos entre todos una cantidad, por lo demás muchísimo más baja, que será una quinta parte de lo que normalmente se cobra en la industria, a partir de ahí hicimos como una especie de escaloneo, donde todos el resto de los que trabajaban en la película cobraban, pero como en relación a este tabulador, un tabulador que nos inventamos nosotros, ¿sí? A partir de las cabezas de departamento son los que más cobran y de ahí todos para abajo. Evidentemente yo y el productor no cobramos, todavía no resolvemos ese problema en nuestros modelos de producción. Pero el 80% del presupuesto de estos $150,000 lo designamos a los sueldos. Nos dimos cuenta que si la gente no cobraba o si la gente no tenía un sueldo digno, entonces no iba a poder
llegar a trabajar y entregar todo aquello que tienes que dejar en el set, porque dejamos la vida en el set, los que hacemos películas. Entonces, nos quedamos con ese 20% para todo lo demás, para todas las necesidades de la producción. La renta de la cámara, la renta de las luces, la renta de los materiales para el arte de la película, etcétera. Y esto pues evidentemente era poco dinero, muy poco dinero para la alimentación, etcétera. Entonces ahí empezó todo un trabajo creativo y absolutamente transparente del presupuesto. O sea, nosotros cada vez que comprábamos, no sé, una libreta que se necesitaba para el arte de la película, ese dinero se ventilaba y todo el mundo sabía que ese dinero se había gastado para la libreta del arte. Es decir, se transparentó el presupuesto a cada uno de los miembros del equipo. Todo el mundo sabía en qué se estaba yendo el dinero. Nadie sentía que se estaba abusando y que a mí me estaban pagando menos y a ti más. Esas sensaciones que pasan en muchas producciones, donde aparte el productor llega y te dice, tengo 10 pesos. Y entonces tú le dices, no, no manches, págame 15. Bueno, está bien, 15. Entonces, ¿por qué mierda me ofreciste 10? Si tienes 15, ¿por qué tenemos que entrar en esas dinámicas que son dinámicas no humanas? No son verdaderas, no son sinceras. Entonces nosotros llegábamos y decíamos, tenemos 10 pesos, no, 15, es que tenemos 10. Tenemos 10. Si tú no aceptas los 10, lo entiendo, porque seguramente tienes necesidades de otro tipo, pero yo solo tengo 10, entonces me tendría que buscar otra persona que sí pudiera aceptarlo, porque si yo te pago 15, la película no se hace, es así de simple. Cada 3 pesos que uno gasta en la película tienen que ser realmente gastados en aquello que se necesita en la película, por supuesto, pero que no sobrepase nunca el presupuesto que tenemos. Cuidar nunca irnos hacia los números rojos, es absurdo, absurdo endeudarse con una película y hundirte como director y como productor no tiene ningún sentido. Entonces es con lo que tienes hacerla. Entonces cada peso hay que cuidarlo perfectamente y calcularlo perfectamente. Después de esto, digamos que todo el mundo aceptó estos sueldos y realmente esta estrategia como de cooperativa, era una especie de cooperativa, para que me entiendan. Entonces dijimos, ok, tenemos ese otro 20% para todo lo demás, ¿qué hacemos? La alimentación, cotizamos 20 casas de catering, se llama catering también acá, de alimentación. Era imposible. O sea, si yo le pagaba a la casa de catering, no hacíamos la película, o sea, casi que se llevaba los $150,000. Éramos tanta gente que nos decían eso, o sea, no nos decían $100,000 de alimentación, nos reíamos, decíamos, bueno, esto jamás, o sea, es imposible, no podemos darnos este lujo, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, en el mismo barrio donde íbamos a filmar, contratar a 6 señoras, maravillosas señoras, que cocinan como han probado la comida mexicana, es deliciosa. Cocinaban delicioso, entonces casi que les hacíamos un menú para todos, se iban al mercado central, donde toda la verdura es fresca y es muy barata, conseguimos unas cocinetas, unas mesas, hicimos un comedor comunitario, donde todo el mundo lavaba su plato, todo el mundo lavaba su cubierto, todo el mundo lavaba su vaso, y donde todos comíamos juntos al mismo tiempo. Los extras, la señora de la limpieza del set, la directora, el productor, los actores profesionales, los actores naturales, todos comíamos juntos. Es más, muchas veces yo y el fotógrafo decidíamos comer hasta el final por si acaso no alcanzara, que los que no comiéramos fuéramos nosotros, no la gente que estaba trabajando y había dejado su vida para meterse a nuestra película, porque los actores naturales dejan la vida. Si eran comerciantes, dejan de ser comerciantes para subirte a tu barco. Y en realidad el privilegio es tuyo, no de ellos. Muchas veces yo he escuchado a colegas que le dicen al actor natural, es que te voy a dar el privilegio de actuar en mi película. ¿Cuál privilegio? O sea, ¿de qué estás hablando? El privilegio es tuyo, de que él te dé su humanidad, así de fresca y hermosa como es, para su película. Entonces, hacemos este comedor comunitario donde aparte también se hacía ahí la convivencia, donde si alguien cumplía años llegaba con el pastel, no sé cómo se dice aquí, la torta, ¿no? Llegaba con la torta, se cantaba las mañanitas, estábamos al lado de Garibaldi, que es la plaza donde están todos los mariachis, entonces llegaban a veces con mariachis, también en Asalto al Cine, pero antes del olvido, no se metió a la película los mariachis, pero empezó a suceder que la película hablaba de un sentido de comunidad como tema de la película. Y yo cuando hablé con mi equipo de trabajo les dije, lo que tenemos que lograr es hacer comunidad,
Que no puede estar la película hablando de algo y que nosotros no logremos hacerlo en los procesos de producción también, donde realmente hagamos una familia que esté comprometida a hacer esta película con estos 4 pesos y que sea la creatividad lo que se ponga en juego, y que logremos resolver todos sin recursos, porque tiene que salir la peli. Y así fue. Se hizo una familia que nos transformó a todos, amigos para toda la vida, gente con la que seguiré definitivamente colaborando. Es más, que yo pienso que ya no sé filmar sin ellos, que los necesito a mi lado, porque de pronto tenía momentos donde estábamos todos viendo el monitor en una toma y decía corte y volteaba y tenía a las 5 cabezas de departamento, al sonidista, a la directora de arte, al fotógrafo, a mi asistente de producción, a mi script, y a los actores que no estaban en la escena, y de pronto tengo una foto donde hay 25 personas detrás del monitor, así, mirando con una atención ¿no? Yo decía corte y todo el mundo tenía algo que decir y que aportar para que se mejorara la toma y fuera mejor. Yo pensaba, es que realmente todos estamos dando lo mejor de nosotros mismos en este momento presente. No hay bendición mayor que esa. Como director es fantástico, y eso se lograba también a estas dinámicas de producción donde realmente nadie estaba detrás del dinero, no estábamos ahí por un trabajo, estábamos ahí porque queríamos hacer esta película y hablar de lo que la película habla, y estábamos comprometidos todos, y tal vez nos había tocado hacer puras películas horribles y series y todo durante todo el año para poder ahorrar y que llegara el momento de hacer esta película, una película de la resistencia. Y entonces, bueno, la película realmente podría haber fracasado todos los días, porque pues podría no haber llegado un actor, porque pues todos son actores de Tepito y es muy complicado, pudieron haber matado a alguien, que de hecho sucedió, pero no, afortunadamente no de los actores, podía desde temblar, porque en la Ciudad de México tiembla todo el tiempo, o podría caer un aguacero terrible, o podría no alcanzarnos el dinero para poder filmar, y que todas estas hipótesis y estos mecanismos creativos que habíamos establecido en la preproducción de la película no funcionaran. Era posible. Pero lo habíamos planeado tan bien, con tanto detalle. El productor Rodrigo Ríos había hecho realmente un esquema de producción donde cada peso estaba en el lugar donde tenía que estar para que la película se realizara. Y yo como directora, en realidad, mi única exigencia es que esta limitante de presupuesto nunca fuera en contra de la idea creativa y artística que yo tenía de mi película. Que lo único que se tenía que respetar hasta las últimas consecuencias era la idea que teníamos sobre la película. Entonces nos inventamos grandes cosas. No teníamos, para empezar, ni camiones ni megacamiones de luces. Son un estorbo. Y la planta la tienes que poner a 20 cuadras con un cable gigante porque suena fuertísimo y entonces meten el sonido, ¿de acuerdo? Y esto claramente afectaba al barrio y entonces era como decirles, miren, hola, aquí estamos filmando una película y parece que tenemos mucho dinero porque allá afuera unos camionzotes que hacen muchísimo ruido. Entonces dijimos, no queremos camiones, no queremos luces, no queremos planta, no queremos cables, no queremos nada. Nos han enseñado a que el cine se hace así. ¿Por qué no inventarnos una manera distinta de hacerla? Y entonces me reuní con mi director de arte y me reuní con mi fotógrafa y lo que les propuse fue, ok, no vamos a tener luces, pero tenemos al Señor Sol. ¿Se acuerdan del Señor Sol? Existe el Señor Sol, no hay luz más poderosa que esa. ¿Qué hacemos con esa luz? Entonces, ya les voy a enseñar ahora unas imágenes de esa película para que se les antoje verla cuando logremos estrenarla en algún lado. Que ya voy a hablar de eso, porque aquí estamos hablando nada más de la producción, pero llegaremos al tema de la distribución y otros caminos de distribuir nuestras películas de la resistencia. Pero, entonces, llegó el momento donde le dije al fotógrafo, la película se hizo en una vecindad, es como una especie de vecindad, ¿les dice algo? No, no es un barrio, es como un edificio que tiene muchas casas alrededor de un gran patio, que tiene unas bellas escaleras que te llevan a otros departamentos que están arriba, pero no son edificios, son como casas.
y la gente saca su vida privada al espacio público, ¿sí? Y es un tipo de vida, una forma de vivir, que por lo demás está por desaparecer por la gentrificación, que seguramente aquí en Medellín la han notado, o sea, cómo los barrios han dejado de tener sus casas y su gente originaria, y se ha quedado sin esa cultura, sin esas historias, sin esa gente, sin esa comida, para convertirse en una cosa muy parecida a todos los centros de las ciudades del mundo, con un Starbucks, con un Oxxo, con qué sé yo, ¿no? Con hoteles boutique, etcétera. Bueno, la peli va un poco de eso. Entonces, la película casi toda sucede en una vecindad donde unos inquilinos se atrincheran cuando los quieren desalojar. Entonces, pero la vecindad es muy, muy grande, como del tamaño de su escuela, ¿cierto? Entonces lo que se nos ocurrió fue hacer unas grandes veletas, era como un barco aquello, era hermoso, unos textiles, babinets, textiles gigantes, ¿sí? Los fotógrafos aquí me pueden ayudar, ¿cómo se llaman los babinets? Estas cosas que son como de telas blancas, ¿perdón? Sí, unos difusores gigantes, digamos, pero de tela, ¿cierto? No son de papel. O sea, no es el opal, pues son unas telas gigantes con unos bastidores gigantes que se usan en el cine normalmente para hacer difusión o para hacer rebotes o para hacer muchas cosas. Entonces, con esta idea mandamos a hacer con unas personas ahí del barrio unos babinets, unos de estos difusores gigantes que cubrieran toda la vecindad, y con unos grandes hilos como de cortina, ¿sí? Los quitábamos o los poníamos dependiendo de la calidad de luz que el fotógrafo buscaba. Y después el fotógrafo puso unos negativos, otros textiles negros, ¿de acuerdo? Para hacer el contraste en la fotografía de la película. Y así fue que iluminamos el patio. Y después la noche la iluminamos con focos de 100 watts de los viejitos. ¿Se acuerdan de los de Tuxteno? Que aquí es maravilloso, Medellín tiene una luz hermosa de noche porque sigue siendo esta luz cálida de Tuxteno, que así deberían haberse quedado todas las ciudades. Ahora mi ciudad se volvió blanquísima, súper iluminadísima, ¿no? Esta cosa como romántica, linda, que le da una cosa a la noche de Medellín que es preciosa, ¿no? Bueno, con esos focos, unos focos de 100 watts, hicimos unas líneas gigantes de focos de 100 watts, y con eso iluminamos las noches de la vecindad. Y luego buscamos locaciones para las secuencias de noche, locaciones que ya estuvieran iluminadas casi como las queríamos. Entonces, la búsqueda de locaciones no solamente era encontrar aquel lugar que nos gustaba y que representaba ese espacio que la secuencia de la película necesitaba, sino también que tuviera la iluminación perfecta. Y el video tiene una cosa maravillosa, que ya tiene una latitud grandísima. Antes la película, su latitud era más corta, más complicada. Asalto al cine la hice en Super 16 milímetros, como les comentaba, y era más difícil la noche. Aún así también iluminamos así. Desde mi primer corto yo iluminé con puros líneas de 100 watts porque no teníamos dinero, ni teníamos luces. O sea, había que inventársela. Y yo era fotógrafa, y entonces en realidad podía yo entender como este mundo de que realmente el fotógrafo sí tiene necesidades. Entonces el fotógrafo nada más me pidió dos cosas. Me dijo, sí necesito estos lentes y necesito un follow focus inalámbrico. Follow focus, ¿sí? Porque la película es tan complicada y es tan masiva que si aparte el foquista tiene que estar al lado de la cámara, se iba a volver súper complicado. Entonces invertimos en eso. Sí me explico a lo que quiero llegar con esto. O sea, uno pone sobre la mesa lo que realmente no es sacrificable, pero hay muchas otras cosas que no es que sean sacrificables, sino que se puede realmente conseguir el mismo resultado estético, pero por otros caminos, atajando por otros caminos. Que tal vez eso, o sea, si tuvimos que esperar mes y medio para que nos entregaran los textiles, estábamos muertos de miedo porque íbamos a empezar ya a filmar y los textiles no los entregaban todavía, y porque, claro, nos los tenían que entregar y teníamos que probar que sí, que eso que habíamos imaginado, vuelvo a las hipótesis que uno genera, realmente estaba funcionando. Entonces, en este sentido, les doy estos ejemplos, porque en realidad la película estuvo llena de este tipo de ejemplos. Por ejemplo, para todo lo que utilizamos para el arte de la película, lo que hicimos es que desde 8 meses antes estuvimos pidiendo por todas las redes sociales posibles y a los amigos que todo lo que quisieran tirar de sus casas, nosotros íbamos con una camioneta y les recogíamos. Si no querías un sillón, si no querías unos libros, si no querías ropa, si no querías unos muebles, no querías unos adornos, todo íbamos y lo recogíamos. Durante 6 meses estuvimos por toda la ciudad hablando con los amigos, familiares, etcétera, para decirles, tira lo que no quieras.
esas bodegas, todas esas cajas que uno tiene en casa, que todo mundo tiene en casa, les hicimos un favorzote. En realidad a todas estas personas, o sea, les vaciamos la casa de cuanta basura que uno guarda, ¿cierto? Que el mueble viejito que algún día voy a reparar y nunca lo reparaste, bueno, es momento de que te deshagas de él. Y entonces si pasábamos con una camioneta y recogíamos todo este material, la directora de arte con todo este material hizo el arte de una película que tiene una cantidad de locaciones distintas, impresionantes. Casi que en una película comercial normal en la industria se hubieran gastado los $150,000, pero solamente en las necesidades de arte que tenía mi película, por la cantidad de necesidades. Entonces llenamos una bodega de este tamaño, llena de cochinadas, en realidad de todo lo que la gente tiraba, pero eran cosas buenas. Y claro, después vino todo el proceso de selección. ¿Qué de aquí sí me sirve? ¿Qué de aquí sí pertenece al mundo que estamos representando? A este universo del cual trata la película. Entonces fue un proceso largo que hizo la directora de arte, que si tienen oportunidad de trabajar con ella es realmente magnífica, Diana Sade. Y así fue todo. Entonces por eso les partí esta conferencia un poco diciéndoles, si tienen poco dinero necesitan mucho tiempo. Poco dinero es igual a mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de pensar cómo resolver los retos que la película te está poniendo encima, para que no sacrifiques absolutamente nada de lo importante, de la idea creativa que tienes tú como directora o como director, ¿cierto? Entonces, así como el catering, que lo hicieron estas mujeres maravillosas, que nos alimentaron increíble. También algo que siempre le digo a los jóvenes, y no tan jóvenes, también a mis colegas, es no renten el equipo en casas de renta. Esos también son monopolios y también han hecho de nuestro cine un cine absolutamente sometido a las reglas de las casas de renta. Que te paquetean, pero te paquetean es un montón de dinero y entonces resulta que quieres filmar 3 días más y ya no te alcanza, ya no hay manera, y entonces estás todo el tiempo sintiendo que la casa de renta está haciendo así, clink, clink, con tu dinero ese que te costó muchísimo trabajo conseguir. Entonces decir, no, esas casas de renta se han hecho millonarios con nuestra industria. Entonces no tenemos por qué seguirlos haciendo millonarios, que los hagan millonarios las películas comerciales si quieren, o los gringos, que sigan trabajando en esos modelos de producción absolutamente avasalladores y con una parafernalia cinematográfica brutal. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros lo que necesitamos es irnos con esas pequeñas casitas de renta de equipo que tienen una cámara muy buena, que es la que nos interesa, y luego vamos con otro amigo que tiene unas luces geniales, y luego vamos con otro amigo que resulta que es en mi caso, por ejemplo, era un viejo que tenía cámaras muy viejas, maravillosas, entonces tiene unas ópticas que ya no se encontraban en ningún lugar, y entonces casi que nos las daba de regalo, pues, para que las usáramos en la película. Entonces, también eso requiere tiempo, mucho tiempo. Buscar a estas personas que tengan el equipo que tú necesitas. No necesitamos la super Alexa último modelo. O sea, para transportarte de tu casa a tu trabajo o a tu escuela necesitas el coche último modelo, pues no. Es un poco eso. O sea, creo que ya las cámaras en general tienen un rango de calidad realmente extraordinario. Entonces podemos trabajar con cámaras muy sencillas, que tengan flujos de postproducción sencillos, que no te metan en un problema después en la postproducción también, y que tengan una calidad 4K bellísima. Lo que sí tienes que luchar, y eso no hay de otra, es encontrar la óptica que necesita tu película. Eso sí no hay de otra. Entonces la inversión está en la óptica, y la inversión está en la gente, está en los sueldos de la gente. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro dinero? No vayamos a regalárselo a las casas de renta, no tiene ningún sentido. Es un despropósito. Nos han enseñado que eso es lo que tenemos que hacer y que si no lo hacemos así, entonces no podemos hacer películas. Y es mentira. Podemos hacer películas prácticamente con nada, pero con todo. Y ese todo es la creatividad, el corazón y la entrega de todos tus colaboradores. Es con eso con lo que se hacen las películas, no con dinero. Cierto que se necesita algo de dinero, pero no esas cantidades que nos han dicho que cuestan nuestras películas.
Estamos, por lo menos en México, la situación es que las películas están costando lo que cuesta, o sea, pretendiendo que cueste lo que cuestan en Estados Unidos, pero nuestra economía no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, nada. Nuestra industria no tiene nada que ver con la de Estados Unidos y nuestras historias, nuestras maneras de contar nuestras historias, los rostros de nuestras películas no tienen nada que ver con las de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué vamos a seguir modelos de producción como los gringos? Donde es una casa de catering, una casa de renta de equipo, un escalafón donde el productor gana un dineral impresionante y el que barre la locación casi que no cobra. O sea, ¿por qué? Si podemos tener otras maneras de hacer, mucho más humanas, mucho más cercanas a lo que somos también culturalmente. Ustedes, aquí en Medellín, que la gente es tan querida y tan hermosa, o sea, yo nunca había conocido gente más amable y bonita, o sea, como que viven en, no sé, viven enamorados todos aquí en Medellín, o sea, esa es la sensación. O sea, ¿por qué vamos a tener formas de trabajar diferentes? A una manera de trabajar humana, donde nos importa el otro y donde nuestro mayor valor de producción es las ideas del otro, lo que te puede contribuir, sus manos, su creatividad, su cuerpo entregado a tu película. Me he preocupado por hablar de esto ahora, porque creo que sí tenemos que cambiar la manera de pensar en América Latina, como plantear que es posible también. Entonces, les voy a enseñar unas escenas de la película Antes del olvido, de las que les he estado platicando toda esta historia, digamos, porque Asalto al Cine fue mi primera experiencia, pero tuvimos más dinero y en realidad muchas de las cosas que hicimos en Antes del olvido todavía no las descubríamos. En Antes del olvido como que llegamos realmente a ese modelo de producción que queremos seguir explorando y que queremos seguir haciéndolo mejor cada vez y que queremos compartirlo también con otros. Y algo que es importante antes de ver un cachito es decirles, no hay un solo modelo de producción. Las historias que yo les estoy contando hoy, desde la del cosmonauta hasta mis películas, son solo caminos, pero lo importante es que a partir de la película que tú tienes en la mano, busques tu camino, el mejor camino para producir tu película, la mejor forma, dependiendo de la mirada, de tu forma de trabajar como director, de cómo quieres tú acercarte y también como fotógrafa o como fotógrafo, como director de arte, etcétera, cuáles son tus maneras de trabajar y entonces eso tiene que ver con cómo producimos. No podemos meternos en ningún modelo. Estas son solamente ideas. Lo que sí, y lo vuelvo a insistir y creo que lo seguiré insistiendo en el resto de la plática, es lo que necesitan para hacer películas como estas es tiempo. Quería mostrarles dos ejemplos de la película que en realidad representan como dos mundos posibles dentro de mi cine, digamos, como unas escenas muy íntimas, muy controlables, que en realidad requieren, o sea, si yo filmara toda una película así, pues requeriría nada más 4 personas en mi crew, no necesitaría más. Y luego una cantidad de escenas, como la primera escena de Asalto al Cine, que pues son multitudinarias, pero así como la primera escena de Asalto al Cine, esta película casi es toda así. 300 personas en escena todo el tiempo, 53 actores, dirigí, etcétera. Entonces, ¿cómo realmente, a mí me decían en la escuela que si que yo quería producir una película de bajo presupuesto tenía que hacer una película con todas mis escenas así, ¿no? Con 2 personajes en un baño, y que si quería yo salir a la calle y con carácter de y habitar la calle y meterme a la calle a ese nivel, con esa cantidad de actores, con esa cantidad de secuencias, con esa cantidad de todo, que no lo iba a lograr. Y hemos, no solamente lo hemos logrado, sino estamos sofisticando, digamos, nuestras maneras de hacer este cine, ¿cierto? Y donde realmente se vuelve una experiencia de vida transformadora para uno también. Y creo que por eso yo hago cine, pues, porque son experiencias que me transforman, son pretextos para meterme a mundos. El cine es como algo que me abre puertas que de otra manera no se me hubieran abierto.
y puertas donde se me acepta como soy y lo que soy, y donde se me permite también aceptar al otro como es y por lo que es. Y bueno, eso es algo que yo aprendí también del cine de Víctor Gaviria, pues, ese cómo te metes a estos mundos, respetando tanto y dignificando tanto a la gente de estos mundos. Aunque sus historias sean tremendas, en realidad somos como una especie de canal para darles voz a esto sin voz. Y al mismo tiempo es una ficción. Quería enseñarles esta segunda secuencia, o sea, les enseñé la primera porque en realidad también el cine que hacemos tiene estos momentos íntimos, ¿no? Donde en realidad se necesitan muy poquitos elementos, pero todos los elementos que están ahí están realmente muy pensados, y sobre todo unos actores realmente fantásticos que logran encarnar estos personajes y casi que con el trabajo humano uno resuelve hacer estas películas, ¿cierto? Pero después esta secuencia que se tienen que imaginar, porque no la vamos a ver, es una secuencia donde llega la policía a tratar de desalojar a 3 vecindades juntas, que digamos esta vecindad había ya recibido a otras 2 vecindades que habían sido desalojadas. En el centro histórico de la Ciudad de México en los últimos 2 años ha habido 23,000 desalojos, es tremendo. Entonces, estas 3 vecindades habían llegado ahí, entonces un montón de gente, y llega la policía, y por supuesto que yo no tenía, como en Asalto al Cine, la posibilidad de conseguir a tantos policías, que por lo demás en la primera secuencia de Asalto al Cine más bien fuimos a convencer a los policías de verdad, no están disfrazados, no, es decir, no conseguimos esa cantidad de vestuarios, obviamente, pero en esta segunda peli teníamos menos dinero todavía, entonces no podíamos ver, o sea, los desalojos llegan 800 granaderos. Granaderos es un tipo de policía que de por sí ahora ya con el nuevo gobierno ya desapareció afortunadamente, muy represor, que se visten así como SWAT, super Robocops, ¿no? Y entonces no podíamos ver eso, no tenía yo el presupuesto para hacerlo, entonces tomé la decisión de irle a pedir al de la patrulla, al policía de la esquina, que ya era nuestro medio amigo, que si le dábamos pan todos los días y que si nos hacía el paro, por favor, que nos diera el chance de filmar su patrulla. Y nos dio creo que como 15 minutos, o sea, teníamos 15 minutos para hacer esa toma, listo y basta, o sea, no había otra manera porque no teníamos presupuesto para conseguir una patrulla de verdad, rentada, digamos, ¿no? Entonces, tomamos esa decisión, 3 policías, una patrulla, una puerta, un diseño sonoro increíble, y entonces parece que llegan 800 granaderos a tratar de desalojar a las personas que estaban adentro. Lo que sí no podíamos escatimar es las personas que estaban adentro. Las personas que estaban adentro, aparte todos casi tenían un personaje, pues, tenían nombre y apellido y eran parte del universo de la película. Entonces estaban allá adentro, eran 150 personas que iban a ser desalojadas y corren todos a poner una barricada gigante para lograr que la policía no los desaloje. Es un muy buen ejemplo de cómo en realidad la secuencia sigue siendo la misma que estaba escrita en el guión, pero lo resolvimos de otra manera, ¿cierto? Para poderlo lograr, para poder lograr filmarla. No había otra forma, era así o así. Y creo que toda esta película un poco estuvo hecha de esta manera, pues. Sí, así la están viendo. Pues veámosla y oigámosla, ¿no? Está un poquito complicado ver, les iba a enseñar una secuencia más que en realidad son 4 chavos que patinan por todo el centro de la ciudad, donde no metimos una sola luz y es una noche bellísima, se ve todo, está iluminadísimo. Buscamos las locaciones que nos lo permitieran, pero aparte donde que tuvieran las luces en el lugar correcto, no solamente que estuviera iluminado y se viera, porque nosotros no hacemos cine para eso, ¿no? Sino que se viera lindo, que realmente se viera como lo habíamos preconcebido, como el fotógrafo hubiera diseñado, digamos, con luces, que así encontrarlo en la realidad. Y si buscas, más en una ciudad como la nuestra, tan grande, pero también en una ciudad como la de ustedes, tan bonita, seguro encuentras ese lugar. Entonces, bueno, quisiera, antes que continuar, cerrar un poquito, antes de que darle la palabra un poco a Juan Pablo, que me parece también interesante que les platique cómo trabajamos,
cómo trabaja conmigo, qué relación es esa. Antes de abrir el micrófono, que supongo que tienen todos ustedes varias dudas, que yo a eso vine, así que nos podemos quedar aquí hasta las 11 de la noche, si quieren, sin ningún problema. Quería hablarles también un poco del otro problema que tiene el cine de la resistencia, que es la distribución. ¿Cómo lograr que nuestras películas lleguen al público? Porque yo estoy convencida de que tenemos un público ahí asiduo que quiere ver el cine que se hace en sus países, que se quiere ver en la pantalla. Pero ese público no tiene $25 para ir al cine, entre las palomitas, el estacionamiento del coche en el centro comercial, llevar a toda la familia. O sea, ¿cuánto dinero necesitamos para ir al cine hoy en día? Es mucho dinero. El cine se ha vuelto una cosa para las élites, una cosa de lujo, ¿cierto? O sea, y entonces en México, por lo menos hace mucho tiempo, el cine era popular, el cine, en cada barrio había un cine. Entonces ibas y por $2 entrabas y te quedabas también a permanencia voluntaria. ¿Quién no ha escuchado esas historias de sus abuelos y de sus papás? Pero eso desapareció por culpa del capitalismo, obviamente, del sistema neoliberal que nos acoge a todos, pero también por estos monopolios de exhibición que se apoderaron de todas las salas de nuestras ciudades y del país. Entonces tenemos un problema porque hacemos muchas películas. México, como saben, es un país que produce mucho. Colombia en los últimos años también es impresionante cómo ha subido la producción. Tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con que se ha vuelto mucho más barato producir, también en términos de los soportes. O sea, revelar el material de 35 milímetros o Super 16 era muy caro, hacer el rank era muy caro, los sistemas lineales de edición eran muy caros y complicados. En fin, necesitábamos THX a fuerzas. Ahora podemos hacer realmente el diseño sonoro en nuestras casas con unas buenas bocinas, de una buena computadora, y nada más llegar a la THX, ¿cómo se llama la THX aquí? THX, a la sala de mezcla, digamos, del audio, puedes llegar un par de horas nada más a ver que realmente todo está en su lugar, ¿sí? En el 5.1 o en el 7.1, lo que sea. Entonces, volvemos a, o sea, logramos hacer nuestras películas con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, con mucho tiempo, todo esto que venimos platicando el día de hoy, pero después lo que nos sucede es que no podemos llegar a la gente, no se distribuyen. Los distribuidores no les interesa porque no sale la actriz famosa con unas nalgas gigantes, ¿no? Que eso es lo que vende, o nos han enseñado que eso es lo que vende, pero no es cierto. Mi película Salto al Cine la filmamos hace ya 9 años y hoy en día en todos los puestos de piratería de la Ciudad de México te la sigues encontrando, lo cual significa que la gente la sigue consumiendo, porque si no el pirata no la seguiría reproduciendo, ¿verdad? Porque nada más es un gasto, si nadie la compra, ¿para qué la reproduces? Entonces la han visto millones de personas y la gente en la calle reconoce a los actores y los para, los detiene, les piden autógrafos. Entonces estoy convencida de que hay un público para nuestro cine, pero ese público no está teniendo acceso a esas salas. Entonces, ¿qué hacer? En realidad, creo que ustedes tendrían mejores ideas que yo, porque ya nacieron como muchos de ustedes, no todos, pero ya nacieron ustedes con la tecnología como metida en las venas, que en realidad es una ventaja, una gran ventaja, pero hay que saber utilizar esa tecnología y las redes sociales y el internet a nuestro favor, no para la enajenación, que es solo a lo que, digamos, a lo que le apuesta este sistema, sino usarlo para lo que nosotros queremos hacer, para lo que nos interesa hacer, que en este caso es cine, y que ese cine se vea. Entonces, así como les contaba el fenómeno del cosmonauta, que ellos logran realmente gracias a las redes sociales, durante una campaña previa a filmarse la película y después cuando se filmó y tal, de pronto ser una película taquillerísima, o sea que se vio muchísimo, pero en streaming. Entonces, ¿cómo usar los streamings? Nosotros ahorita con Antes del Olvido estamos haciendo una estrategia que no sabemos nuevamente si va a funcionar o no. Volvemos a la idea de que todo lo que hacemos en realidad parte de hipótesis, ¿cierto? Que después confirmamos unas y otras no. Cometemos también muchos errores en el camino, definitivamente, pero de eso aprendemos un montón. Entonces, la estrategia que queremos hacer es hacer un estreno en streaming al mismo tiempo que en un circuito cultural internacional. Entonces queremos meter la película a todas las cinematecas de todas las ciudades de América Latina, al mismo tiempo que la despegamos en una plataforma de streaming que cueste, no sé, $1 ver la película. Y que en realidad lo que la gente está comprando al poner el dólar es la posibilidad de que yo vuelva a filmar.
Entonces la película, cuando termina, te sale un letrero diciendo, si te gustó esta película, métele $1 para que la directora pueda hacer otra. No estás comprando la película es gratuita. Lo que se te ofrece es la posibilidad de aportar $1 para que podamos nosotros, este colectivo de cineastas mexicanos, poder seguir filmando. Es una idea un poco loca, es una idea que no sabemos si va a funcionar, pero lo que sí sabemos es que muy posiblemente, gracias a esto, no sé si obtengamos el recurso necesario para filmar mi próxima película, que por lo demás está bastante complicada porque es de ciencia ficción, futurista, una locura, etcétera, otra vez muchísimos actores, pero lo que sí estamos seguros es que la va a poder ver un montón de gente de muchas latitudes, que va a llegar esta película y queremos que llegue a muchas latitudes. Entonces, todos los países en América Latina tienen un circuito cultural de exhibición. Ese circuito está siempre deseoso de tener materiales para exhibirse, que no le cobren un fee por exhibirse, ¿cierto? Y son un montón de salas como esta es perfecta. A lo mejor no tiene el mejor sonido de la vida, no tiene un DCP, no tiene el ambiente o lo que sea, ¿no? O sea, tal vez Roma no le hubiera gustado proyectarse aquí, pero a lo mejor le hubiera convenido a la escuela y hubieran puesto un equipo increíble de sonido como hizo con tantas salas. Nosotros no necesitamos eso, con que sea una sala digna donde se escuche y se vea bien y donde la gente se sienta cómoda y donde después tal vez pueda haber un debate y un encuentro entre la gente que los ve, o simplemente después salgas y tengas un lugarcito rico donde irte a tomar un café y hablar sobre la película, es suficiente. Y nuestros países están llenos de esos lugares. Y está lleno de esos lugares también en los barrios, para que nuestro cine llegue a esos barrios. Entonces estamos haciendo como un registro súper así, o sea, súper dedicado, un registro de las salas del circuito cultural de América Latina. Nos pueden ayudar mucho ustedes, si quisieran, a hablarnos de salas de esta región de Antioquia, estaría fantástico. Hemos ido haciendo como un registro con muchos amigos y colegas de América Latina de cuáles son las salas, quiénes son las personas, el contacto, el mail, el teléfono, para poder llegar a las personas que dirigen o coordinan esas salas, para decirle, el 25 de noviembre vamos a estrenar Antes del Olvido en toda América Latina en un circuito cultural nunca antes visto. Es un sueño, no sé si funcione, pero vamos a intentarlo. Así como nos inventamos formas de producción, también nos tenemos que inventar formas de distribución. En realidad, perdón, lo voy a decir abiertamente, es una mierda que los directores tengamos que, aparte de todo lo que hacemos, preocuparnos por cómo vamos a exhibir nuestras películas. No debería de ser así, pero la realidad de nuestros países en este momento es esa. Entonces no nos vamos a quedar sentados con la película enlatada en nuestra casa, que solamente la vio mi amigo, mi amiga, mi novia y mi abuelita. No hacemos cine para eso. Hacemos para que el cine llegue realmente a los barrios, para que el cine llegue a la gente, para que llegue hoy esta película que vieron hoy aquí, a las escuelas, a las universidades, a los centros culturales, a las calles, a las plazas. Después de estrenarlo en este circuito cultural, vamos a hacer un recorrido en plazas públicas, con un camioncito que es de celdas solares, entonces no necesita electricidad, y tiene una pantalla inflable y unas bocinas increíbles y un proyector bueno, y entonces vamos a recorrer todo México con este camioncito, llevando la película a las plazas públicas. Es un colectivo que se llama Ecocinema, que eso hace, se va a los pueblos y a las sierras y a los montes y a las playas, a las plazas públicas de las ciudades, etcétera. Entonces vamos a hacer un recorrido de 3 meses y al mismo tiempo estamos con el streaming, o sea, todo esto es simultáneo, ¿cierto? Es al mismo tiempo. Son distintas maneras de distribuir la película al mismo tiempo, porque hay públicos distintos, hay públicos que le gusta, y son formas distintas de acceder al cine. O sea, hay públicos que les gusta ver en su celular una peli. O sea, yo me encuentro a mi sobrino de 16 años viendo películas así. Le digo, no se te cansa el brazo, neta, de verdad, no. Está tirado en su cama y ve aquí con su celular una película completa. Son nuevas formas de mirar y de consumir, digamos, el cine, ¿cierto? Y no están mal, están bien, pero es un tipo de experiencia. El otro tipo de experiencia es verlo en una plaza pública donde los niños están corriendo por todos lados, donde pasa el que vende los globos, el que vende los buñuelos, el que vende el tinto, qué sé yo, ¿no? Una cosa más popular, donde estaba sucediendo la vida alrededor de la proyección de una película. Y otra experiencia, es la experiencia como la de hoy más o menos, porque entraban y salían por esa puerta, pero más o menos, donde todos nos reunimos durante 1:30 o 2 horas, sin movernos de nuestra silla ni para ir al baño,
a ver una película. Son experiencias distintas, son públicos distintos, o son momentos distintos de tu vida, o son tus posibilidades. A lo mejor eres una persona que trabaja todo el día y pues no tienes ni tiempo de ir al cine, ¿cierto? Pero sí puedes llegar a tu casa y ver una película en tu celular o en tu televisión, ya conectada a internet, digamos, ¿no? Entonces, como que pensamos en eso también y empezamos a decir, bueno, entonces hay muchos públicos, vamos a salir con nuestra película a todos esos públicos y vamos a ver qué pasa. Es un experimento, espero volver pronto a Medellín y contarles si funcionó o no funcionó. A lo mejor no, y les digo no, ayúdenme a inventarnos una otra forma, porque esta no fue la forma. Y sí, la tuvimos en muchas salas, pero no llegó nadie, o la tuvimos en el streaming y nadie la quiso ver, puede ser. No sabemos, no tenemos recursos para hacerle una difusión tremenda, le estamos apostando a las redes sociales y al boca a boca, de que la gente le guste la película y entienda este concepto y la resistencia que implicó hacerla y ahora distribuirla, y que se solidaricen con la película, y entonces empieza a correr, un poco como pasó con El Cosmonauta o con una película en Perú, se empieza a correr tanto la voz, que al final tengamos más espectadores que Roma. No es cierto, es una broma, me da igual, en realidad ni siquiera sé cuántos espectadores hizo Roma, me imagino que muchísimos, pero no importa, también Roma es importante que se vea, ¿me explico? O sea, no es que el otro cine no deba de existir, sino que nuestro cine existe y se ha visibilizado poco y no estamos de moda. Entonces no nos vamos a quedar sentados esperando estar un día de moda o que alguien llegue y nos diga sí, es importante visibilizar porque en realidad son parte de la cultura y las raíces de nuestro país y la identidad. No podemos esperarnos a que alguien llegue y nos diga eso. Necesitamos nosotros hacer cine y hacer que se vea nuestro cine. Me voy a quedar hasta aquí, creo, para poder abrir la conversación a Juan Pablo y un poquito como el proceso de trabajo que llevamos juntos, y también que ustedes se atrevan a preguntar y a provocar un montón de conversación, que a eso venimos, ¿vale? No sé ni qué contar. Bueno, el guionista es un poco el personaje a la sombra. De hecho, hay un chiste en el gremio que me gusta mucho, que había una modelo tan tonta que se cogía al guionista. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja, creo, y aquí es donde siento que empato con lo que viene diciendo Iria, es que el tiempo no nos corre. No hay un taxímetro, no se le está pagando a nadie, entonces nadie está corriendo, y eso permite mucha libertad creativa. La otra ventaja que tiene, o en el caso de mi experiencia es así, es que no tengo que sufrir todo lo que acaba de contar Iria, yo todo lo veo desde el escritorio, ¿sí? Pero no por eso hago menos conciencia de lo que significa la construcción de una película en todas sus etapas. ¿A dónde voy? A lo importante que resulta el tiempo que se pasa sobre el escritorio, escribiendo y borrando y escribiendo y borrando, porque ese tiempo no tiene ningún tipo de costo, más que el costo pues, mental que eso significa. Pero es ahí donde se gestiona todo lo que además va a ser posible más adelante. Si sentimos prisa, si sentimos como apuro por salir a filmar, muchas veces puede ser que salgamos a filmar una cosa que no está terminada. De hecho, el siguiente proyecto, el proyecto que estamos ahora cocinando, se empezó a gestar antes que antes del olvido. Pero afortunadamente, y eso no lo vimos en su momento, no se pudo filmar porque le faltaba tiempo de cocción, le faltaba tiempo en el horno todavía. Y muchas veces yo me encuentro yo también soy maestro, y muchas veces me encuentro con muchos colegas y muchos alumnos y mucha gente joven que me dice: yo quiero escribir una cosa en 15 minutos como hace Woody Allen encima de las piernas y salir a filmar. Y sinceramente creo que eso no es viable, o sea, el tiempo del cine… si bien se está cortando los tiempos de producción,
debemos hacer cada vez más conciencia de los tiempos de creativos, de planeación y de escritura. El cine hoy se puede hacer con un celular, pero no se puede hacer sin buenas ideas, y las buenas ideas solamente suceden después de horas y horas y meses y años de escritura. Eso no hay un truco, no hay otra solución, no hay manera de hacer las cosas más rápido. Entonces un poco es la invitación a que confíen que se puede hacer, confíen que tienen el talento, confíen que va a salir bien, es decir, no duden de ustedes mismos, pero tampoco se apuren, pues, o sea, toda historia requiere un tiempo y las historias se filman cuando están maduras, no antes. Yo siempre me quejo de los tiempos nuestros, siempre he dicho que es mucho tiempo durar 7 años escribiendo una misma historia, sobre todo que cuando uno está escribiendo las películas dominan la vida entera. O sea, yo hago los huevos pensando en lo que estoy escribiendo, me subo al bus pensando en lo que estoy escribiendo, me acuesto ahora, invade la vida. Y 7 años con el mismo inquilino es de pronto desgastante y corre uno el riesgo a veces de sobreescribir o de sobrepensar las cosas. Pero lo que es un hecho es que la vida me ha demostrado ahora con el tiempo que ese tiempo es necesario también para que los personajes estén en su sitio, para que las escenas estén en su sitio, para que los diálogos estén en su lugar. Asalto al cine está hablada en mexicano y con un sonido un poco difícil, entonces seguramente se perdieron muchos de los detalles de las conversaciones, pero todo está puesto, analizado y recontrapensado hasta el cansancio, y creo que es lo que hace que las cosas pues fluyan, que la película corra. Entonces bueno, es un poco la invitación a que disfruten el tiempo en el escritorio porque es tiempo gratis y que se lo metan con corazón porque eso después pues tiene resultados. En realidad, ¿cómo surge este colectivo? Lo estás viendo. 2 locos, amantes, soñadores queriendo hacer una película, sentándose por tardes y, como decía Juan Pablo, desayunábamos, comíamos y cenábamos con estos personajes. A las 3 de la mañana yo lo llamaba y le decía, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir un diálogo. Y era así. Vivimos con estos personajes muchos años. Estábamos realmente muy enamorados de hacer esta película y teníamos mucha necesidad de hablar de lo que la película hablaba y queríamos lograr a toda costa hacer una película y no teníamos ni idea cómo. Y entonces nos pusimos a hacer algo que no nos dijeron, que cuando empezamos a estudiar cine nadie nos dijo que parte de hacer cine es dedicarte a hacer carpetas de producción para meterlo a los fondos. Y es horrible, es espantoso. O sea, yo no me imagino a Godard haciendo un texto del director y 40 sinopsis sobre su… ¿Por qué nosotros sí? ¿O por qué yo no puedo hoy, por ejemplo, presentar un guión que sean 40 páginas a renglón seguido? O sea, un argumento en primera persona. Solamente se lo aceptan arraigadas, pero a los demás no, porque las reglamentaciones en los fondos dicen que tiene que ser un guión tradicional, que en realidad es una forma de escritura que tiene que ver con la industria, para que para el productor y el asistente de dirección se pueda meter al programa del Movie Magic y entonces hacer un plan de rodaje y un plan de producción. Pero no tiene nada que ver en realidad con formas creativas. Puede ser que te funcione, digamos, esa forma de hacer guiones, pero puede ser que no. Y que quieras hacer una película de 45, ahorita estoy editando una película de Julio Hernández que son es un guión de 21 páginas, a renglón seguido, es como un cuento, y ya la filmó, y pues es Julio Hernández, ¿no? Entonces, digamos como que no teníamos ni idea y nos pusimos a hacer carpetas y metíamos como 20 o 25 carpetas al año y recibíamos 24 nos y tal vez un sí. Y con eso sobrevivíamos para seguir desarrollando la película. No eran sís de producción, sino sís de desarrollo. Y entonces la película, bueno, tuvo una cantidad de premios de desarrollo, pero no porque ay, qué buena cineasta soy, sino porque pasaron demasiados años y le neciamos muchísimo. Nos metíamos de verdad entre 25 y 30 carpetas al año. Hasta la fecha lo sigo haciendo, es parte de mi trabajo, es eso. Estar buscando recursos por todos lados, por todos los caminos, por todos los rincones del mundo. Y soy una experta carpetista, o sea, soy cineasta, carpetista y mamá, digamos, básicamente a eso me dedico.
Entonces éramos, digamos, la historia un poco es que éramos nosotros dos con ganas de hacer, y luego en el camino nos fuimos encontrando colaboradores realmente magníficos, que con Antes del Olvido ya se solidificó mucho este equipo de trabajo, y entonces es mi directora de arte, que como les decía es colombiana, Juan Pablo, uno de los músicos que trabajo con él, que también es colombiano, Roca, Sebastián Roca, que seguramente lo reconocieron en la película, que compone para mí, que es un privilegio, o sea, las letras son para la película, no es que me dé sus canciones, sino que realmente nos metemos a la lírica y a la narrativa, y ha sido una experiencia muy linda trabajar con él. Y mi productor, Rodrigo Ríos, que es realmente alguien que hizo magia con los 3 pesos que teníamos y que tiene una capacidad tan humana de tratar a la gente y de seducir a la gente, porque como director y como productor te tienes que volver un gran seductor, convencer a la gente de que la película que estamos haciendo realmente hay que hacerla, no hay de otra, que se acabe el mundo, pero nosotros hacemos la película, ¿sí? Entonces es un gran seductor, un ser humano muy noble, muy hermoso y muy hábil con los recursos, sabe invertirlos en donde se tienen que invertir, sabe negociar, porque un productor tiene que saber negociar, sabe llegar a acuerdos y sobre todo sabe cumplir los acuerdos, porque si tú no cumples los acuerdos se te cae todo, ¿sí? Entonces, digamos que este colectivo de 2 se fue fortaleciendo de esas otras personas que hoy ya no sabríamos filmar sin ellos. Después mi asistente de dirección, que es una chava, chava es mujer, joven, una chava realmente profesional que hace películas así de explosiones y mega de acción y mega profesionales en Estados Unidos y en México, y ella en realidad mis películas son las primeras películas que hace así. Me acuerdo la primera vez que me miró y me dijo: Iria, ¿de verdad? Pero yo estoy acostumbrada a que si el mundo se va a acabar lo resolvemos con dinero, ¿qué vamos a hacer cuando cuando pase algo y no tengamos dinero? Y le dices que no, le volteé y le dije: es que no tiene que pasar nada. Todo tiene que estar bajo tu control y de eso se trata, ese es el reto. Y lo hizo de una manera también humana, amorosa, divina. Entonces es gente con la que ya no, digamos, ya no sabría yo trabajar sin ellos, porque entendieron aparte nuestro modelo de producción, entendieron también que las personas son muy importantes en nuestro cine, entonces hay que tratar a las personas bien. Y me entendieron a mí, y les interesan mis historias, las historias que Juan Pablo y yo escribimos, que eso también es fundamental, que crean en lo que las películas dicen y expresan. Entonces, pues no sé si llamarlo colectivo, somos como una especie de familia, cómplices, que de un tiempo para acá nos ha gustado decirnos a nosotros mismos que estamos haciendo el cine de la resistencia y que hay que empezarnos a nombrar y que este nombre lo agarren todos los que están hoy aquí, van a hacer cine, y que los agarren otros cineastas de América Latina, y que no se refiere a un estilo, a una forma de hacer, sino a un principio sobre una visión del mundo, de cómo estamos viendo el cine que hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Y la otra pregunta sobre Roma, sobre los 3 amigos, ¿no? Mira, ellos trabajaron mucho y se fueron muy jóvenes a Hollywood y trabajan allá. Para nosotros no es cine mexicano ese, es cine gringo, y está bien. Está bien que eso es lo que ellos desearon hacer y que lo hayan logrado, me parece fantástico. En realidad eso es como lo que podría decirte. Para los cineastas mexicanos, el cine de estos 3 amigos pues no nos pertenece, no nos da trabajo tampoco a la industria, y ya, los vemos como un cineasta más, un cineasta más. A mí El laberinto del fauno me parece una obra maestra, por ejemplo, que veo y reveo y revisito, ¿no? Pero de pronto Roma no tanto, pero tiene que ver ya con mis gustos. Después fue un fenómeno Roma, un fenómeno político,
que tuvo que ver con los intereses de Hollywood, en realidad, que fue una película que se sobrevaluara tanto. Todo lo que, el fenómeno Roma, que le llamamos en México, en realidad no tenía que ver ya con la película, tenía que ver con los intereses de Netflix para entrar a Hollywood, porque eso es lo que se está poniendo en juego ahorita. ¿Quiénes son los poderosos dueños de esta industria? Y Netflix está apostándole a ser ellos. Y Roma fue un instrumento para lograr eso. Muy interesante por lo demás, analizarlo y pensarlo. Podríamos tener una larga plática al respecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ah. Filmamos sin ellos y si se nos paran enfrente les decimos que vamos a filmar sin ellos y los confrontamos, los enfrentamos, nos peleamos y filmamos sin ellos. Porque los sindicatos en realidad a películas como las nuestras y también la Comisión de Filmaciones que te cobra muchísimo dinero por filmar en la Ciudad de México, se han vuelto grandes negocios, grandes negocios, sobre todo ahora con la industria de las series. En México es una locura. Supongo que en Colombia está pasando algo similar. Muchos de mis colegas se están viniendo a filmar a Colombia. Es casi que la misma industria, porque pues es Netflix, es ¿cómo se llama? HBO y ¿no? Todas estas empresas que están en los países latinoamericanos filmando, porque pues es más barato filmar acá, ¿verdad? Entonces aprovechan esa oportunidad. Entonces me desvié y ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, los sindicatos, perdón. La verdad es que los confrontamos mucho. Por ejemplo, con Asalto al Cine te voy a contar una anécdota rápido, un poco para que te des cuenta de cómo es. Gabino Rodríguez, el protagonista así, el que tiene la cosa así, él sí es actor. Y es un actor bastante importante, bastante reconocido, bastante querido. Ajá. Y de pronto nosotros sabíamos que el ANDA, que es el sindicato de actores, no tenía que enterarse que Gabino estaba trabajando en nuestra película, porque el resto de los actores, casi todos eran actores naturales, y entonces no estaban inscritos al sindicato de actores. Y de repente, pues se enteran, o sea, es increíble, pero de verdad son como una especie de espías que se meten entre todos lados, debajo de las piedras salen. Entonces llega una representante de la ANDA, y entonces nosotros lo que hicimos fue esconder a Gabino. Entonces estábamos filmando justo la escena de la azotea donde le pone el sapo la pistola al chale, ¿sí? Esta que es circular, ¿recuerdan? Y fue y le encontró. Y entonces castigaron a Gabino casi 2 años sin prestaciones ni servicios del sindicato. Gabino sabía que se arriesgaba a eso y estaba dispuesto. A eso me refiero con hacer este tipo de películas, donde todo el mundo se sube al barco de verdad, ¿no? Sacrificando muchas cosas, arriesgando también muchas cosas. Y ahora Gabino, en el momento lo vivimos como una gran tragedia, ahora se ríe de ese momento de la vida y ya recuperó sus derechos en el sindicato de actores, etcétera. Pero es así, no tenemos de otra. Y luego en la calle lo que hacemos es pedirle permiso a la gente de los barrios. No le pedimos permiso a la Comisión de Filmaciones ni a la policía, porque es la gente la que nos tiene que permitir filmar en sus calles, porque a quien le pertenece esas calles es a la gente, no a la policía ni a la comisión, menos a la Comisión de Filmaciones, por supuesto. ¿Te contesté? No, gracias a ti.
Mira, con Asalto al Cine, lo que pasó con Asalto al Cine es que llegó a Sundance mismo antes de que yo me imaginara que podía llegar a Sundance. Fue una sorpresa muy grande, pues llegar a un festival de esa naturaleza que entran 20,000 películas al año a selección y seleccionan nada más 20. Es un festival aparte que yo admiro mucho porque le apuesta a la diversidad de miradas. Entonces, de pronto que nuestra película estuviera ahí era como una especie de regalo a todo ese esfuerzo de tantos años, no sé, fue increíble. Entonces, en Sundance lo que nos sucedió es que llegó un agente de ventas muy grande, gringo, que básicamente nosotros diríamos en México que nos doró la píldora, es decir, nos prometió bajarnos el cielo y las estrellas y nosotros le creímos. Era, wow, Sundance, y ahora llegan estos gringos de Shoreline Entertainment a decirnos que van a distribuir nuestra película en todo el mundo y vamos a hacer mucho dinero. Y le creemos y filmamos un contrato con ellos. Y después nos enteramos que este tipo de empresas en Estados Unidos lo que hacen es agarrar 6 o 7 películas que están sonando mucho en América Latina y en los festivales, y lo que hacen es matan a 6 y se quedan con una, y es a la que le apuestan. Y Asalto al Cine no era esa una. De hecho, era una película colombiana que no les voy a decir cuál, a la que le apostaron. ¿Qué? Pues, si se ponen curiosos podrían indagarlo. Está fácil. Estábamos los dos en Sundance. Y el problema no era esa película colombiana, ni el problema era ese autor colombiano, el problema era este mecanismo de las distribuidoras grandes que son súper acaparantes y que son aborazados y que entonces matan 6 películas para hacer dinero con una. Es absurdo la idea, pero si te pones a pensar, en realidad no es tan absurdo, porque este país, este mundo, nuestros países, funciona así. Todo funciona así, para hacer dinero, la única idea es hacer dinero. Entonces, después logramos, digamos, mismo con Shoreline, presionamos muchísimo, nos peleamos, porque así ha sido un poco nuestro camino, y logramos que se distribuyeran en Estados Unidos. Y a nuestra sorpresa entró con 20 copias y de pronto teníamos 90, y de pronto se quedó 4 semanas en Estados Unidos la película. Sorprendente, el público latino quería ver Asalto al Cine. Fue sorprendente. En México no logramos evidentemente una distribución comercial, pero entramos al circuito cultural, que en México es muy fuerte, y estrenamos en la Cineteca. En México no se dice Cinemateca, sino Cineteca. En la Cineteca Nacional, que es un espacio realmente extraordinario. Si van a México no se pueden perder la posibilidad de ir a la Cineteca. Tiene muchísimas salas, es grandísimo, va muchísima gente, está lleno de vida, de jóvenes, de gente de todas las edades, etcétera. Y es de los espacios donde podemos acceder a otro cine. Y ahí se estrenó, y a nuestra sorpresa también, porque nos la robaron, la metimos a los premios de la Academia, la película, y ahí nos la piratearon, y entonces de pronto estaba la película en la piratería, antes de que la estrenáramos realmente en los teatros en México, bueno, en los cines en México, pues en el Teatrical. Y aún así es la película que más espectadores ha hecho en la historia de la Cineteca Nacional. Fueron más de 25,000 espectadores y se quedó la película casi 3 meses. Fue una experiencia extraordinaria, no ha vuelto a suceder, porque el streaming no estaba todavía, no existía. Eso es realmente, no sé si, o sea, como que ya no vemos una vida sin Netflix, ¿no? Pero existía una vida sin Netflix. Eran otros caminos para acceder a las películas, sobre todo las cinematecas eran realmente los esfuerzos y los espacios que nos permitía ver otro tipo de cine. Por eso vayan a su cinemateca aquí, realmente es una oportunidad de tener un espacio de encuentro y de ver otro cine que normalmente no podemos ver. Entonces, bueno, ese fue nuestro camino con Asalto al Cine. Entonces, de pronto cuando venimos con Antes del Olvido, tomamos la decisión de decir, no vamos a contratar a ningún distribuidor ni a ningún agente de ventas, nunca más, o no por ahora. Lo que vamos a hacer es nosotros ser nuestros agentes de ventas, nosotros ser nuestros distribuidores. Y entonces, si ganamos 4 pesos con la distribución de la película, va a ser para nosotros, no va a ser para nadie más. Porque el distribuidor se queda con una cantidad de dinero, entre el exhibidor que se queda con un dineral, el agente de ventas y el distribuidor se queda con un dineral, a ti te termina llegando nada. Y el que realmente trabajó para hacer la película eres tú. Entonces no tiene ningún sentido agarrarte a una distribuidora. Aparte, ¿qué hace la distribuidora? Levantar el teléfono y decirle a Cinépolis, hola Cinépolis, ¿qué tal? Tengo una película para ti. ¿Sí? Pues eso lo puedes hacer tú. Eso lo podemos hacer nosotros.
Pero ¿realmente nos interesa Cinépolis? ¿Realmente el público que queremos que vea nuestras películas va a Cinépolis? ¿El público de las comunas va a Cinépolis? No. Y es el cine, o sea, es el público que queremos que vea nuestro cine. También la gente que va a Cinépolis. Digamos, no hay que cerrarse de ninguna puerta. Yo voy a ir a tocar las puertas de Cinépolis y de Cinemex, que son los dos monopolios en México, y seguramente van a decir, sí, está bien, vente un fin de semana en horario de 12 del mediodía y listo. ¿No? Lo vamos a hacer. A lo mejor la película le va bien y nos dan más espacios en sus propias salas comerciales. Sabemos que de esa distribución nosotros no vamos a ganar nada, pero en cambio de la otra, no solamente vamos a ganar que un montón de gente la vea, mucha gente la vea, sino vamos a poder quizás ganar dinero para nuestra próxima película o para sobrevivir, porque no vivimos de lo que hacemos, es terrible. Es todavía lo que hablo con Juan Pablo y con Rodrigo, el productor, o sea, todavía no hemos resuelto del todo nuestro modelo de producción, porque nosotros no hemos ganado un peso, hemos embargado el coche, en fin, hemos sacrificado mucho para hacer las pelis. La próxima, el reto es justamente el reto es poder vivir de hacer cine. Hacia allá vamos. ¿Sí? Bueno, primero quería felicitarte por la conferencia, estuvo muy completa, muy interesante todos los datos y todas las historias que nos contaste alrededor de tus películas. Y bueno, tengo dos preguntas en relación a qué director, qué movimiento, qué influencias pues hacen parte de tu trabajo o alimentaron tu trabajo que ya es parte de la historia del cine. Y en cuanto a cómo es el panorama actual del cine mexicano con pues, Cuarón, con Raigadas y también el cine latinoamericano en general. Bueno, influencias así poderosas, tenemos al señor Víctor Gaviria en esta sala. Fue Víctor una de las influencias más importantes en mi carrera. No solo su cine, sino su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ser, y la resistencia que ha tenido Víctor también para filmar. Definitivamente él fue una de las influencias más fuertes, sobre todo con Rodrigo D., como les decía al principio de la charla. Rodrigo D. de verdad a mi generación nos cambió la mirada sobre el cine y sobre nuestro cine y sobre lo que nosotros somos, ¿sí? Pero después podría hablar de muchos autores, porque uno se alimenta de muchos, ¿cierto? Podría hablar de Shoot the Piano Player, de Truffaut, podría hablar de Ken Loach, por supuesto, que tiene una postura realmente social y política muy interesante en sus películas y que le interesa mucho hablar sobre la adolescencia, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, parece un momento de la vida de los seres humanos realmente extraordinaria. Podría hablar... Sí, podría hablar también del odio, de la haine, de Matthew Kasovich, por supuesto. Podría hablar de Wong Kar-wai y la manera de iluminar de Chris Doyle, que creo que me inspiró a mí mucho. Iluminamos así, con practicals y con líneas de focos de 100 watts y con la luz natural de las calles. Eso me influenció mucho. También esa manera de contar las historias de amor, como tan sensible, tan profunda. Sobre todo la primera etapa de Wong Kar-wai, A Tears Go By, su ópera prima, y después de Falling Angels. Después, por supuesto, tal vez Gus Van Sant, desde otro lugar, muy distinto, y alguien que me ha marcado, no solamente por su cine, sino por la manera de trabajar con los actores, y la manera y la pasión por el cine, y que era otro loco que avisaba por la radio que iba a hacer una película y se formaban cuadras y cuadras y cuadras para llevarle y ofrecerle $1 para hacer sus películas antes de las redes sociales, es el maestro John Cassavetes, que ha sido no solamente para mí una referencia importantísima como cineasta, sino también como maestra. Me ha enseñado a ser maestra y a cómo enseñar a dirigir actores, y a cómo enseñar a ver el cine y a escribir guiones
y a todo eso que también lo hago con tanta pasión y tanto cariño, que es la docencia. Podría seguir la lista larga, pero creo que eso. ¿Y me hiciste otra pregunta? ¿Ya la contesté? Mira, primero que nada olvidémonos que existen Cuarón y ellos, ¿no? Para hablar de nuestro cine, ¿cierto? Creo, lo he dicho mucho últimamente y me gusta decirlo aquí con ustedes otra vez. Me siento realmente privilegiada de pertenecer a una generación de cineastas en América Latina, en México y en América Latina, tan interesante, tan diverso, tantas miradas, tantas formas, tantas historias. Nadie se está imitando a nadie, o sea, realmente todo el mundo está en una búsqueda personal sumamente interesante y también me siento muy afortunada porque es una generación de cineastas donde hay muchas mujeres, donde las mujeres conquistamos un espacio a punta de golpes y de mucho sacrificio, porque claro que es cierto que es más difícil para nosotras que para ustedes. Y ahorita hay muchas mujeres haciendo cine, documentalistas y de ficción y que realmente se están posicionando en el cine latinoamericano, y podría darte muchos nombres en Colombia, y yo creo que el cine colombiano me ha acompañado porque hemos crecido juntos en los festivales. O sea, yo conozco a Ruiz Navia, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Rubén Mendoza, nos encontramos en Toulouse y luego nos encontramos en San Sebastián, andábamos festivaleando juntos nuestras películas, entonces casi que se nos olvidó que vivíamos en países diferentes y que pertenecíamos a sociedades diferentes, o sea, éramos los mismos, y ahí andamos y crecimos. Ahora ya somos medio cuarentones, pero seguimos sintiéndonos jóvenes, y estos cineastas jóvenes ya no somos tanto. Pero podría darte muchos nombres en México de grandes cineastas, o sea, Yulena Ilaizola, Rubén Nimas, Matías Meyer, Michel Ipkes, muchos de ellos pertenecen a mi generación de la escuela, estudiamos juntos en el mismo salón durante 6 años. Y muchos otros no, pero pertenecieron también a mi escuela, como Julio Hernández, como Bernardo Arellano. O sea, hay muchos nombres que están sonando ahorita y que están ganando premios en festivales más allá de Roma. Roma nos vino a hacer mucho daño en ese sentido, porque de pronto parecía que solamente existía Roma. Y todos los que estábamos estrenando en ese momento, o sea, por ejemplo, un gran cineasta, Hari Sama, que valdría mucho la pena que lograran que viniera a darles un seminario aquí a Medellín, porque se van a conectar muchísimo con su cine. Aparte, se conecta muchísimo con Rodrigo D, curiosamente, son los 80, Un Mundo Punk, etcétera. Pero en la Ciudad de México, ¿qué iba a decir de Hari? Ya me cansé. Pero, sí, Hari Sama estrenó en Sundance, al mismo tiempo que Roma estaba estrenando. Pues no existió. Su película no existió, desapareció de la faz de la tierra. Y es mejor que Roma, desde mi punto de vista, por mucho. Entonces, fue un fenómeno que fue más allá de Cuarón, no fue que Cuarón sea una mala persona y nos quiso hacer daño, ¿sí? Es un proyecto capitalista, que entonces todo lo demás desaparece, no existe más, necesitan que todo desaparezca para que eso exista y entonces hacer todo el dinero que lograron hacer y posicionarse en Hollywood. Entonces, el cine mexicano hoy me parece que está en un momento realmente extraordinario, donde vale mucho la pena que ustedes se acerquen a ver el cine que se está haciendo en México, como también en Colombia, me parece, como también en Argentina, y como también en Brasil, y también en Costa Rica, y también en Chile, y también en Guatemala. O sea, me vienen un montón de nombres, Paz Fábregas, qué sé yo, un montón de personas que están haciendo un cine poderosísimo, donde estamos contando nuestras historias, donde nos estamos mirando a nosotros mismos, donde hay una propuesta realmente de lenguaje intensísima, nueva, novedosa, de búsqueda, de exploración, de muchas hipótesis volando en el aire en América Latina en este momento. Me siento afortunada de pertenecer a esa generación de cineastas, es un privilegio, porque tenemos mucho que discutir entre nosotros, hay mucho que debatir, hay mucho que confrontar, a veces nuestro cine dialoga, a veces no me gusta nada una película de un colega y entonces hay que decirlo y discutir, tengo con quién discutir.
Y por eso mismo hicimos una revista en la escuela donde trabajo, en la Escuela Superior de Cine, hicimos una revista que métanse es gratis, es la revista Pulsar, una revista de reflexión fílmica que abre convocatoria para que escriban sobre cine, tanto crítica como ensayo, pero solamente sobre cine iberoamericano. Entonces es una manera de empezar a reflexionar desde nuestro cine hoy, de cómo nos miramos los unos a los otros, cómo estamos mirando nuestro cine, más allá de la mirada eurocentrista o la mirada gringa del cine que deberíamos de hacer, la pornomiseria o qué sé yo, ¿no? Esas cosas que le gustan a Cannes de nuestro cine, ¿no? Más allá de eso, ¿cómo nos estamos mirando nosotros? Es una convocatoria iberoamericana y hay 4 premios económicos para la mejor crítica y ensayo, y es por el momento es una revista digital que ustedes pueden descargar un PDF y imprimirla. En el primer número que acaba de salir, ahora 2 días antes de que me viniera para acá, sacamos el primer número, se llamaba Futuros del Cine Iberoamericano y nos llegaron más de 100 textos de toda Iberoamérica, de los cuales seleccionamos 20 y premiamos 4. Así que están todos invitados no solamente a leerla, sino a escribir y que realmente se empiecen a leer las plumas de Medellín, sería fantástico. Pero también que la lean, que la compartan, porque creo que es un espacio necesario, porque te enteras de películas que a lo mejor no sabes que existen, y estamos tratando de que en todos los números conseguir los links para que puedas meterte no solamente a leer la nota de la crítica o el ensayo sobre ese cineasta o sobre esa película, sino que también puedas ver la película, acceder a ella, como un puente, digamos, sobre todo películas que no están ahorita estrenándose, ¿no? Películas ya más viejas, que ya pueden estar como en distribución gratuita en la revista y que puedes tú acceder. Entonces, bueno, son esos espacios como justo para reflexionar sobre el cine latinoamericano. Realmente, todos los que están aquí estudian cine, aquí, en esta escuela, ¿sí? ¿Sí? Son muy afortunados. Tienen una escuela no solo lindísima, sino que tienen la posibilidad de reunirse aquí, discutir y hablar con un montón de gente, y se tienen a ustedes sobre todo. Así que no se preocupen si no tienen luces, y no se preocupen si no tienen 4000 cámaras súper modernas. Tienen lo que necesitan, tienen un auditorio, una pantalla, unos maestros, una ciudad hermosa y a ustedes. Y están siendo parte de un momento muy interesante del cine de América Latina. Entonces espero que estas caras que hoy conocí, al rato estemos viendo sus películas y los estemos viendo en los festivales y esté llegando a México su cine. Y es muy probable que pase, si ustedes se lo proponen, porque es un momento muy importante para nuestro cine, de verdad. Más allá de lo que diga Cannes. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? Ok. Igual yo voy a estar aquí un momentito más, si se quieren acercar podemos conversar. Nada, pues quiero agradecer de nuevo a Víctor Gaviria, que no solamente es mi maestro, sino ahora un gran amigo que quiero mucho, aprovéchenlo. Tienen a un gran cineasta en su tierra y a un ser humano realmente muy hermoso. Quiero agradecer también a la gente de su escuela, y a la ciudad de Medellín, que me ha recibido bella. Así que muchas gracias por esa invitación, ha sido una experiencia realmente muy bonita.